Vamos a ver, tiene el apoyo de Vaqueriza. Aguilar puede recortar y puede pegarle. ¡Le pega! ¡Gol! Aguilar, 20 de la segunda parte. Decíamos de recortar y pegarle. Lo hizo en Valencia, en la Ciudad Deportiva, y lo ha hecho aquí, ha sacado un tiro espectacular y ha enmudecido el nuevo Los Cármenes. Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Fan Real Murcia Podcast. Pero antes de entrar en materia, quiero, en nombre del equipo, mandar un mensaje de felicitación al Real Murcia femenino, que tras su gesta de aplastar al Cartagena en el derbi regional, hoy se han impuesto 3-1 a la UCAM, con 2 goles de Ana Carrascosa y 1 de Desi. Van líderes, están haciendo una temporada realmente brillante y desde aquí, desde Fan Real Murcia, por supuesto, felicitarlas por su gran labor. Y sin más, hoy contamos con la presencia de nuestro scouting, analista, economista, Antonio Martínez. Y, como no, ese periodista clásico de escuela, Pedro Vidal. Muy buenas, Alex, muy buenas, Antonio. Y bueno, fin de semana perfecto en lo que se refiere a Real Murcia, bueno, casi perfecto. Y dicho esto, vamos a pasar ya con la alineación del conjunto grana, que sacó este último partido frente al Nàstic de Tarragona. Y bueno, portería para Gazzaniga, en los laterales Andrés López y Jorge Mier, pareja de centrales Héctor Pérez y Alberto González, en la medular Antonio David, que volvía ahí a jugar bastantes minutos, Sisi Gómez, que lleva ya varios partidos encadenándolos como titular, luego en las bandas Benito y Bustos, y arriba, bueno, media punta de Caín, segundo punta, arriba David Flacus. Vamos a repasar primero la primera mitad y nada, un Real Murcia que salió mal, con un Nàstic que fue bastante superior. De hecho, el penalti pues llega un poco por un cúmulo de despropósitos en la defensa grana, y a partir de ese gol es que parecía que el Nàstic iba con 2 marchas más, Andrés López sufriendo mucho por su banda, aunque bueno, sí que tuvo momentos de destello, sacando sus mejores cualidades, que era sobre todo la salida de balón, pero sufrió bastante por el lado de Pau Martínez. Y bueno, es que llegábamos ya pasada la mitad de la primera parte y parecía que en cualquier momento iba a llegar el segundo gol del Nàstic en alguna jugada que tuvieron para hacerlo, porque la defensa, de verdad, que es que le costaba simplemente salir de la presión, era una presión para Real Murcia asfixiante. Sin embargo, pues llegó en el 34 un golazo de Pedro Benito en un arreo. Tuvo antes el Real Murcia alguna llegada, un centro que le mete Benito a Bustos, que no consigue controlar bien y se le va por línea de fondo. Pero bueno, ahí sí que llegó esa genialidad de Pedro Benito, que luego, 2 minutos más tarde, prácticamente dio medio gol a Flacus. Un Flacus que parece que ha vuelto, al menos como lo recordábamos, y que ya encadena 2 jornadas seguidas marcando, 2 goles ante el Betis, 1 hoy ante el Nàstic de Tarragona. Y bueno, con estas 2 genialidades en realidad, porque es que fueron 2 golazos en los que Real Murcia por fin le sonrió un poco la suerte de cara a gol, pues casi que nos íbamos al descanso, porque después de eso poquito más, como que se calmó un poquito el partido después de esa primera parte, que lo dicho, yo creo que
que Real Murcia la acabó solventando bien tal y como iba el tema. Y bueno, llegábamos a la segunda parte, que ahí dejó Antonio, que de su punto Un de momento, vista que y su primero análisis. quiero dar un pequeño dato de esta primera parte. En esta primera parte yo he contabilizado 3 ocasiones. 2 del Real Murcia, que han sido los 2 goles, y una del Nàstic de Tarragona, que fue el penalti. No ha habido más disparos a puerta, sí que el Nàstic efectuó un par de disparos que se fueron a la grada prácticamente, no cuentan ni como ocasiones. Así que una primera parte muy disputada. El Murcia, para mí, ha mejorado en esta primera parte la faceta defensiva. Hace no mucho éramos un auténtico coladero. Nos generaban ocasiones por todos lados. Es que no las veíamos ni venir. Y ahora sí, ha costado. Pero hemos conseguido madurez y solidez defensiva. Nos falta saber sacar el balón jugado, que ahí hemos sufrido bastante en la primera parte y en la segunda, como Antonio nos va a contar ahora mismo. Sí, buenas a todos. Sí, al final una segunda mitad que empezaba un poco con esa tónica que dijo Pedro, que unos primeros minutos de tanteo en el que sí que es cierto que el Real Murcia parecía que tenía un poquito más controlado el tiempo de juego, sobre todo después de esos 2 goles casi seguidos en la primera mitad, como que aturdió un poco al Nàstic de Tarragona. Pero bueno, al final también relativamente pronto el gol de Bustos, que es un gol, para mí, el gol de la jornada. Yo creo que va a ser entre los candidatos al mejor gol de la jornada. Yo creo que va a salir él. Em, Quizá como demasiado premio quizá para el Real Murcia desde mi punto de vista ese 3-1 para lo que se vio en el partido tan igualado desde mi punto de vista también que se vio en el campo. A partir de ahí pues quizá bastante internada sobre todo por banda del Nàstic de Tarragona que trataba de apurar sobre todo Pau Martínez que acabó reventado, lo tuvieron que cambiar. Y sobre todo también destacar, como comentaban también por el chat, que al final el Real Murcia, la sensación que ha dado en toda la temporada y más ahora también es que de 3 cuartos para arriba o de mitad del campo hacia arriba somos muy potentes y nos queda mejorar mucho en defensa, ¿no? Eso se vio prácticamente plasmado en el segundo gol, en el gol del Nàstic de cabeza, en el que César Morgado entra prácticamente solo. Sí que es cierto que es un golazo la cuela en la escuadra. Pero en cómputo general, luego ya es un toma y daca, un partido muy igualado en el que el Nàstic llevó quizá un poquito más la voz cantante debido a que pues, tenía mucha más urgencia que el Real Murcia, que supo guardar bien la ropa, por así decirlo. Y en cómputo general, si tuviera que hacer una comparación con el Real Murcia de Echeverría, con el Real Murcia de Colunga, es muy parecido en el sentido de que al final las ideas de juego están ahí, tampoco puede cambiar mucho en 2 semanas un equipo, pero sí que es cierto que parece que Colunga le ha metido ese plus, esas ganas de ir hacia adelante y de tener esa entereza que en los momentos clave salir, por ejemplo, de Flaccus, que lleva 3 goles en los últimos 2 partidos, y al final creo que se podía resumir en eso, una segunda parte de un toma y daca muy igualado todo, pero que al final con un 3-2 en el marcador estaba todo muy en el alero. Y luego ya pues a destacar los 18 minutos de prolongación de aquella persona que tuvo pues según dicen ataques epilépticos en el fondo sur, que gracias a Dios todo fue simplemente un susto, todo está controlado. Pero más allá de eso, esos 18 últimos minutos fue para nada jugables. El Real Murcia trató de controlar muy bien el tiempo y yo creo que también hay que destacar esos últimos minutos en los que el Blackty prácticamente no jugó porque el Real Murcia al final se hizo grande en el sentido de saber controlar el partido. Así que siempre hay que mejorar, de hecho creo que tenemos que mejorar muchísimo, sobre todo en el sentido defensivo, pero siempre también está bien mejorar ganando, ¿no? Y ya hemos salido del descenso, gracias a Dios ya estamos fuera del descenso y eso es algo que hay que destacar. Bien, de hecho, creo que fue Heredia el que me dijo que este Real Murcia, que Colunga era más Joseba que el propio Joseba. Está jugando Colunga como lo que nos prometió este verano Joseba Echeverría, que iba a jugar el Real Murcia. Y ahora mismo hago un pequeño recuerdo del técnico. Para mí, Joseba Echeverría se ha pegado un auténtico disparo en el pie y cuando esté viendo estos partidos se tiene que estar llevando las manos a la cabeza. Una cosa es renunciar directamente a tu estilo de juego, meter ese 5-3-2 con 2 laterales que no iban a ninguna parte y ahora mismo Colunga jugando con el sistema de juego que ha en pretemporada, poniendo a cada jugador en su sitio, con muchas carencias, porque este equipo
sigue teniendo muchas carencias, pero es que de lo que hemos visto hace 3 partidos a lo que vemos ahora es como la noche y el día. Ha cambiado todo, simplemente poniendo a la gente en su sitio. Y ya el fútbol fluye, funciona. Sí, anímico, los jugadores, claro, los jugadores se ven en sus posiciones, ven que la cosa fluye y están haciendo, pues, poniendo toda la carne en el asador para sacar esto adelante. Y sí, Alex, y yo 2 datos que quería comentar. Uno es que el Real Murcia por fin remonta un partido en el Enrique Roca desde el 1 de octubre de 2022, que no lo veíamos, que se dice pronto. Y otra cosa también importante, que tanto Benito, que ayer cumplió 50 partidos con la Grana, como Álvaro Bustos estrenan su casillero por fin en esta competición, en esta liga, esta temporada, que yo creo que eso, porque lo veníamos hablando, era solo Valver, Ekain y Flaccus que habían logrado marcar. Pues bueno, por fin se da un poquito de variedad y a ver si eso también ayuda en la confianza, sobre todo de cara al gol, que yo creo que era una tarea pendiente también de este Real Murcia, entre muchas otras, claro. Y Benito, que se ha llevado la titularidad y ya lo intuimos en la previa que hicimos, apuntamos que era su partido número 50 y que era posible que apareciese de titular. Bueno, luego la situación de Palmer también ha ayudado a despejar la incógnita, pero un Benito que es que lo da absolutamente todo. Esta semana ya veremos quién ha sido el mejor jugador en breve, pero me encanta la disposición del jugador, el derroche físico que hace, la ayuda, todo, cómo se mueve. Ha estado colosal. Incluso ha tenido la fortuna al gol, que vamos a decirlo claro, el hándicap de Benito es su definición. Hay que ponerle un arco iris. Lo digo con cariño. Es un jugador que si tuviera más definición no estaría en esta categoría ni de lejos. Sí, al final, y también hay que destacar, yo creo también, mejor para mí, incluso a la par de Benito, Jorge Mier, este partido, y bueno, y es que ya lleva una consecución de partidos desde por lo menos hace 3-4 partidos, incluso jugando con Joseba Echeverría en esa defensa de 5 en la que era carrilero, muy bien, muy bien. Poniendo centros, bajando, siendo muy rápido, recordando a ese Jorge Mier de la Morevieta que tanto nos gustó, que ascendió a segunda división. Y bueno, como dicen también por el chat, cuando vuelva David Vicente y esté al 100%, que no cree que va a ser llegar y ser titular, que va a tener que ganarse el puesto porque Jorge Mier lo está haciendo muy bien. Esa banda derecha ahora mismo con Jorge Mier y Pedro Benito, yo creo que es una banda muy destacada y sobre todo que nos dio mucho en este partido. Y De hecho, bueno, dale, Alex, dale. De hecho, lo estuve pensando yo. Dije, ahora mismo, este Mier le ha comido la tostada completamente a Vicente. Va a ser complicado que Vicente recupere su puesto de titular. A ver, oportunidades va a tener porque el campeonato es largo, pero es que Mier está absolutamente de dulce, ya no solo en la parcela defensiva, sino también en la ofensiva. Los pases que está poniendo es que se están traduciendo en goles y eso no lo hemos visto en el primer tercio del campeonato. Sí, yo creo que también una de las claves de ayer, bueno, fue remontar también un partido, porque era algo que sí, que cuando el Real Murcia empezaba perdiendo, a lo mejor llegaba a empatar, pero no lograba la victoria. Y yo creo que ayer se racionó y de qué manera. Es cierto que el gol de ellos llega de una manera muy temprana, pero yo creo que es positivo también para la confianza. Y luego, si bien el centro del campo que salió en la titularidad, o sea, tanto Antonio David como Isi, a mí no me llegó a gustar, sí que vi a Sekou bastante bien cuando salió. Creo que le dio equilibrio a Real Murcia. Y dale, Alex. No, estaba hablando con politólogo murciano. Ah, vale, pensaba que iba a anunciar. No, sí, eso, que Sekou a mí creo que me gustó bastante cuando entró. Creo que desde la expulsión parece que le ha hecho un poco clic en la cabeza, le ha ayudado a mejorar y yo creo que le da un poco ese equilibrio que necesitaba el Real Murcia en un contexto de partido donde necesitaba ya aguantar esos 3 puntos como fuera, sobre todo porque se llega a poner 3-1. Al final yo creo que si nos ponemos a tratar de
debatir en cuál doble pivote sería el idóneo, porque creemos y parece que en la media punta de Kain está siendo relativamente titular, a falta de que a lo mejor Palmer pueda también jugar ahí, que también vimos que jugó por derecha en alguna ocasión Palmer con Colunga. Como iba comentando, yo creo que en ese medio centro hipotético titular ahora mismo a mí me sale Isi Gómez está bastante mal. La verdad es que creo que es una de las quizá de los jugadores más a destacar negativamente de este partido, en el que se le vio muy complicado. Sabemos que Isi Gómez tiene una gran media vuelta, le costó mucho darse la vuelta en el partido, jugaba casi siempre de espaldas, no dando ningún pase hacia adelante. Y eso para un medio centro creativo como es Isi Gómez se lo reclamamos mucho, ¿no? Porque al final es él el que en sus pies es donde tiene que nacer prácticamente todo el juego ofensivo del equipo. Así que yo creo que ahora mismo si nos ponemos a pensar en un mediocentro titular, yo creo que si es el doble pivote sería Mollita Secu desde mi punto de vista, por lo visto hasta ahora, aunque Antonio David tampoco hizo un partido desde mi punto de vista también muy malo. Pero todavía queda por mejorar. Además, también vemos que se ha perdido bastantes partidos por diferentes lesiones, así que vamos a ver, pero en estos momentos creo que al principio vimos que Secu, como bien dice Pedro, tuvo una serie de partidos en los que parecía que le costaba aclimatarse, pero en cuanto a Secu le pide lo que tiene que hacer y lo que sabe que hacer, que es físico, cortar balones y dárselo al que sabe sacar el balón jugado, como puede ser Mollita o Isi en este caso, ahí las cosas cambian. Y además, fíjate algo que quiero decirte. En este equipo, para mí, hay un problema muy grande a la hora de sacar el balón jugado. No puede ser que los tres centrales, y bueno, digo tres centrales porque a Mier le da apertura para que suba y se incorpore al extremo cuando el Murcia saca del balón. Estos tres centrales no los veo yo ahora mismo, a día de hoy, capacitados para sacar el balón jugado. En cuanto les presiona el rival, no saben qué hacer con la pelota, no tienen los recursos necesarios. Así que estructuralmente la salida del balón del Real Murcia debe de trabajarse y aportar algunos métodos, algunos mecanismos diferentes, como por ejemplo que baje el easy de turno, y no lo digo en plan despectivo, sino que esté jugando en esa posición de mediocentro creativo, que baje él a sacar el balón, a lo mejor, porque es que estamos perdiendo muchísimo y muchísima fluidez y en cuanto nos presionan es un patadón para perder el balón o un pase mal hecho que recupera al rival y nos aprieta las tuercas. Y ojo que también hay que saber y hay que ver el perfil de los centrales de Real Murcia, y para mí, desde mi punto de vista, quizá Héctor es un poquito más parecido a un central que sepa sacar el balón, pero lo que pasa es que todavía está muy verde. Pero si nos podemos ver los perfiles de los centrales de Real Murcia, quizás Xavi Gis también, que es un central muy contundente, que salida de balón tiene más o menos aceptable. Jasso y Alberto, para mí son dos jugadores muy parecidos en el sentido de que ninguno de los dos tienen buena salida de balón. Quien diga que Alberto González puede tener muchas virtudes, pero salida de balón desde mi punto de vista no lo tiene. Y yo creo que si nos tenemos que remontar a un pasado, el único central que creo que hubiese merecido la pena, que a mí me gustaba cómo sacaba el balón, que ahora está jugando en el Ibiza de titular, es Manu Pedre. Manu Pedreño a mí me gustaba muchísimo, por ejemplo, porque era ese central, ese típico central no muy alto, pero no muy bajo, de un 80 a un 82, que te sabe sacar muy bien el balón jugado. No estoy diciendo que no estoy insinuando nada, pero en ese sentido yo creo que Real Murcia debería de buscar a un central, pero un central es que si tienes que gastarte dinero en un central, te lo tienes que gastar y punto, porque al final tienes a dos centrales que están Xavi prácticamente para toda la temporada. Veremos, yo creo que se va a prescindir de su ficha en invierno para dar cabida a otro central, sería lo más lógico. Y incluso veremos a ver si Xavi sigue o no con su carrera deportiva. Y a partir de ahí trataremos de ver cómo montan eso, pero fichar a otro central tipo Jasso o tipo Alberto creo que sería un gran error si queremos cambiar esa salida de balón desde atrás que están mencionando, Alex, que es muy importante para el equipo. Y bueno, no sé si queréis por cambiar un poco de tema. Bueno, pasó lo del accidente en la grada con la mujer, que está ya todo bien, se reanimó en el hospital y quedó afortunadamente en un susto. Pero no sé si queréis hablar sobre cómo el partido se siguió. Es verdad que todo Fondo Sur al menos empezó a silbar para que se parara. Se acabó parando, pero es que luego se volvió a reanudar. El árbitro como que le dijeron algo y como que se quedó así tipo, ¿qué hago? Y a mí, a ver, no sé qué pensaréis vosotros, pero creo que ahora que es algo que es verdad que se ha impuesto más recientemente, pero que cuando alguien en la grada tenga algún problema, tengan que acudir a asistencias médicas, se paren. Yo creo que ahí el árbitro, sabiendo que aún estaban todos los médicos arriba, tanto el Real Murcia
como externos, no sé, yo creo que debería haber parado al menos hasta que sacaran del estadio a esa persona o se encontrara una solución. No sé cómo lo veis. Me llamó la atención eso. Sí, bueno, al final yo creo que también es decisión del árbitro. Sí que es cierto que cuando hay alguien así en la grada, la parte que está alrededor de esa persona no está atendiendo al partido y quizá también por respeto a la gente que ha pagado su entrada, el árbitro debería decir que se pare para que la gente esté tranquila y al final se resuelva eso para que todo el mundo pueda ver tranquilamente un partido de fútbol, ¿no? Porque imagínate que a ti te toca ese panorama justo a 2 asientos tuyos, no sé si estás más pendiente, no sé si estás pendiente del partido de fútbol, yo no lo estaría. Así que también hay que tener quizá un pelín de empatía y también ver lo del árbitro, porque al final es complicado, ¿no? Porque tú estás de lejos y puedes intuir lo que hay y al final no es el árbitro el que tiene que el árbitro como mucho puede preguntar al jefe de seguridad del estadio y es el que tiene que decirle si qué es lo que está pasando y el árbitro ya ponderar si merece la pena, ¿no? Y dice Pedro Ortiz por el chat que él cree que Héctor y Andrés tienen buena salida. He dicho que Héctor tenía buena salida, pero creo que para mí todavía está un pelín verde. Obviamente, hace 2 años está jugando en el juvenil. Y bueno, Andrés López Carmona es algo un poco raro para mí porque en algunos partidos es capaz de hacerte lo mejor y lo peor en el mismo partido. Y bueno, para mí yo creo que tiene buena salida de balón, pero arriesga demasiado en muchas ocasiones. Pero bueno, opiniones todos podemos tener, ¿no? De hecho, Ortiz, y yo también iba a leer tu comentario, si te das cuenta, en este último partido Carmona estamos hablando en fase de ofensiva, tuvo muchos claros y oscuros. Hizo unas salidas muy buenas, incluso él progresando con el balón a campo rival y abriendo jugada, que estuvo muy bien, pero también cometió fallos garrafales a la hora de hacer el pase, entregándoselo directamente al rival en situación peligrosa, porque Carmona pierde un balón ahí, se lo da al rival y es que el rival ya te encara y te encara en bragas con todo el equipo posicionado para atacar. Y Héctor, bueno, pues Héctor todavía yo creo que es demasiado tener que vivir el Real Murcia tenga que depender de que Héctor, que es un jugador que tiene un futuro tremendo, lo creo, sinceramente, pero que tenga que vivir el Real Murcia de la salida de balón de Héctor, me parece a mí muy pobre, un recurso muy pobre. Bueno, sí, no sé si queréis volver al tema. Bueno, es lo que comentaba Ortiz, que por protocolo, y es algo que está pasando al menos en todos los campos aquí en España, y que justo también ha ocurrido en el partido del Ceuta-Almería, como bien apuntaba Bastijos por el chat, que ha fallecido un aficionado. A ver, yo si es que es lo que digo, que ves ahí a todo Fondo Sur, por ejemplo, silbando, y al final, bueno, sabes que, joder, está una persona que se puede estar jugando la vida, yo creo que lo primero es lo primero y bueno, yo creo que faltó también un poco de coordinación y haberse aclarado, pero bueno, para mí sí, se tendría que haber parado más tiempo, que luego sí que estuvo otro rato más, pero eso. Sí, y nada, hacer mención yo estaba escuchando, y iba justo en coche escuchando la radio de fútbol y nada, me he quedado perplejo al ver que ha fallecido una persona en el partido de Ceuta-Almería. Nada, mucho ánimo a todos los familiares y a todas las personas que hayan visto eso, porque al final, cuando uno va a un estadio de fútbol no piensa en que va a fallecer la persona que a lo mejor tiene al lado, que probablemente a todos nos puede tocar, ¿no? Pero es muy duro y eso, la verdad que un saludo a todos a todos los afectados y por supuesto también a todos los aficionados del Ceuta que seguramente no estarán pasando un buen día. Bueno, y ahora quiero hablar también sobre Colunga, que realmente ha caído de pie en el Real Murcia. Ha llegado en el momento exacto, justo contra los rivales que podían ofrecer cierta, no voy a decir facilidad, porque aquí nadie regala nada, pero ser asequibles para la victoria del Real Murcia. Lo hemos comprobado en los 2 primeros partidos, tanto en el de Copa, que sí, se empató, pero yo pienso que ese partido se debería haber ganado en los 90 minutos por méritos propios del Real Murcia. Contra el Betis Deportivo, la gente que sí, muy defensivo, pero es que era lo que tocaba. Estamos fuera de casa y tú al Betis le taponas las bandas y no te crean peligro. Y de hecho, en el partido contra el Betis Deportivo, el Betis gozó de 2 ocasiones. Las 2 a balón parado. Una fue gol y la otra casi. Pero solo tuvieron 2 ocasiones. La defensa funcionó
maravillosamente. Ahora, este partido era más peligroso, mucho más difícil, también porque el Nastic había cambiado de entrenador, había entrado Parralo, pero ese cambio nos abría la puerta a poder sorprender. Y lo hemos aprovechado. Un Real Murcia que ha sufrido bastante en la primera parte, sobre todo a raíz del gol. Un gol que, si bien recordamos, desgraciadamente Gazzaniga concede un balón fuera de banda que podía no haberlo concedido. Luego, ahí sí, se queda mirando cómo va a recibir Héctor y le dobla el delantero por el lado, y Héctor, que llega tarde, lento, y lo barre de una patada. Ha sido una desgracia, una jugada de 3 fallos seguidos en cadena. Pero aparte de eso, el Real Murcia supo tener maniatado al rival y consiguió el hueco necesario, dos jugadas maravillosas para remontar el partido y ponerse por delante. Colunga. Sí, no, la verdad que eso, desde que ha llegado, pase de ronda en Copa del Rey, en penaltis, sí es verdad, pero se veía ya algo distinto. Victoria ante el Betis, sufriendo un poco, pero bueno, y hoy victoria, bueno, ayer victoria ante el Nastic de oxígeno para salir del descenso. No sé cómo lo veis vosotros, para toda apunta al menos que va a seguir, también por lo que decía Felipe y demás. ¿Vosotros creéis que sigue? ¿O qué? Es que, vamos a ver, yo creo que si ahora mismo, después de haber ganado 3 partidos seguidos, la eliminatoria y los 2 de Liga, el club decide que no le va a dar una oportunidad, me parece un disparate. Y aparte, que es la solución fácil, cómoda para Felipe Moreno. Felipe Moreno ahora tendría que buscar un nuevo entrenador, pero claro, un entrenador que sea a gusto de su comisión deportiva o de su nuevo director deportivo. Así que le solventa la papeleta el poder mantener al entrenador del filial si funcionan las cosas. Y es que están funcionando. Se ve una mejora en el equipo. Además, se ve un profesional que a mí me está encantando. Sí que es un poco entrenador de serpientes, lo digo desde el cariño, como Alfaro y compañía, que tienen un pico de oro, pero bueno, a los jugadores les ha dado una vuelta de tuerca. Se están viendo cosas que antes no se veía y tácticamente está usando la cabeza, está poniendo el sistema que se ha preparado para este Real Murcia y poniendo a los jugadores cada uno en su puesto. Antonio. Bueno, yo voy a soltar nada más que un factor, que ya Colunga en 2 partidos de Liga ha ganado más partidos. Antonio. Entra y sal, que ha entrado tu robot. Vale. Bueno, a ver así es, Pedro. Sí, a ver si vuelve pronto Antonio y se le escucha mejor. A ver, yo creo que aquí sí que me gustaría comentar una cosa, porque es, si se queda Colunga, si las cosas vuelven a ir relativamente mal o se pierden 2 partidos seguidos, tienes que tener la paciencia de decir, oye, has apostado por Colunga y si vas con eso, a lo mejor hasta por el mercado de invierno más, tienes que saber que te puede llegar otro traspié. Entonces, yo lo digo porque es la típica que si ahora ganas los 3, pero luego ya si pierdes 2, ¿y qué haces? Vuelven las dudas, vas a por otro entrenador. Si le das continuidad, se la tienes que dar, pero para intentar que sea al menos a medio plazo o hasta final de temporada incluso, porque si no, me parecería resultadista cuanto menos. No sé qué piensas. Y es que no me cabe la menor duda que ahora mismo, si Colunga le da por perder 2 partidos, da igual que juegue como el Cielo, como Los Ángeles, muchos de los que ahora están diciendo Colunga sí, van a ser, ¿qué hace este tío de entrenador? Hay que traerse un entrenador, este no vale. Y eso lo vamos a vivir en cuanto el Real Murcia pierda 2 partidos seguidos, desgraciadamente, si llega a perderlos. Porque si ahora mismo Colunga se marca un Ceuta y está sin derrotar hasta prácticamente que ya ha sido decretado campeón, nadie va a tocar a Colunga, pero que en cuanto pierda 2 partidos y empate otro, está ya Antonio en la cuerda floja. ¿Se me escucha? Se me escucha mejor ahora, ¿verdad? Bueno, nada, simplemente voy a soltar un facto. Adrián Colunga en 2 partidos de Liga ha ganado más que Echeverría en 9. Así que ya con eso ya yo creo que debemos ser felices, debemos de vivir el momento.
Y luego también hay que decir que la falta de experiencia de Colunga quizá también haga que si hay alguna mala racha sea más fácil de prescindir que él que cualquier otro entrenador, ¿no? Hablando de eso, yo creo que el efecto que ha provocado Colunga, yo creo que ha sido más anímico. Igual quizá el efecto que provocó Pablo Alfaro después de... Que sí que es cierto que Pablo Alfaro empezó y tuvo varios malos resultados al principio, pero luego ya el equipo entró en dinámica positiva. Y parece que Colunga ha llegado y nada más llegar ha causado ese efecto en el equipo. Se le ve al equipo quizás no con unas ideas completamente distintas, como comentaba antes, que es muy difícil cambiar rápido, pero sí que em, se le nota una manera distinta, van un poco más a comerse al rival, tratan de tener un punto honor, cuando nos empata el Betis B, remontamos, o sea, sacamos adelante el partido, nos marca el Nati, sacamos adelante el partido remontando, y bueno, al final hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta jornada el Betis B ha empatado con el Ibiza en casa del Ibiza, que no es un equipo que tú digas. Al final en esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera. Y bueno, hay que pensar en el próximo partido en casa contra el Teruel, un Teruel que está en puestos de playoff y que ahora mismo por categoría, o sea, por posición en liga debería de ganarnos incluso, así que vamos a ver lo que podemos hacer. Y partido a partido, yo con este tipo de situaciones en las que un entrenador interino entra y le dan unos partidos y va haciéndolo bien, con los pies en el suelo, porque al final el crear el impacto en los jugadores es complicado, pero Colunga lo ha hecho, pero mantenerlo también yo creo que es más complicado todavía y eso es quizá lo que va a definir si Colunga sigue o no. Es que ahora mismo también Colunga se enfrenta a una maldición. Y es que yo es que no recuerdo en Liga el Real Murcia cuándo ha sido capaz de ganar 3 partidos seguidos. No sé si nos tenemos que ir a Mario Simón. Es que no me acuerdo. Habría que tirar de calendarios y de resultados. Eso es un hándicap que como Colunga tenga la fortuna, porque el trabajo sé que lo va a poner, trabajo va a haber seguro al 100%, pero como tenga la fortuna de sacar esos 3 puntos, aparte del pleno de 3 partidos de 9 puntos, es que ha roto otra maldición. El Real Murcia ganando 3 partidos, Pedro Vidal, en Nueva Condomina, que a ti te Bueno, suena, Pedro. en Nueva Condomina no lo sé, pero el año pasado creo que ganamos con Fran Fernández 3 seguidos o 4 seguidos, creo que fueron 3. Y con Munúa, ojo, con Munúa también ganamos 3 seguidos. 3 partidos consecutivos seguidos y fíjate cómo terminó la cosa. Entonces estaba yo No, equivocado. no recordaba eso de Munua, fíjate, pero curioso cuanto menos. Y sí, no, es que, bueno, si cuentas el del Antequera, claro, serían 3, sí. Además de eso, fíjate lo que cambia el panorama porque pasamos de hace 2 jornadas así prácticamente colistas, así en este siguiente partido le ganas al Teruel, te ponen mínimo a 3 puntos del playoff. O sea, es como un salto que tal y como estaba el equipo, dices, es una bombona de oxígeno, pero brutal. Alex, no sé si quieres decir algo. Sí, que me parece que ahora mismo estamos a 4 puntos del playoff, ¿puede ser? ¿O Sí, me estoy pero colando? el Teruel tiene 19 y como mucho le puede igualar el Alcorcón a punto. Entonces serían 3 mínimos. Y que no es alguno menos, pero Iría eso. bastante bien. Y ojo, hablar un poquito para terminar, hablar del partido contra el Nastic. Ya tenemos MVP del partido, que la gente ha elegido por mayoría prácticamente absoluta y sin el prácticamente a Pedro Benito, que en su partido número 50 con la camiseta de Real Murcia dio un gol y dio una asistencia. Y yo creo que si le da el día a Pedro Benito y está centrado y las que tiene las logra meter y logra hacer su trabajo, que nosotros sabemos que siempre da todo lo que tiene, es un chico que antes leía que en el minuto 105 estaba presionando al portero y casi se lesiona presionando al portero ayer. Es verdad. Es un gran jugador, así que el MVP de la jornada, patrocinado por Vital de Fitness, no podría ser otro que Pedro Benito y también hacer mención quizá especial a Jorge Mier, que también lleva varios partidos. Ya Jorge Mier ha sido más consistente en el último partido y también hace una mención especial a él. Así que enhorabuena, Pedro, y nada, a seguir así, ojalá sea MVP más veces. Y también especial mención al golazo, como hemos dicho antes, de Álvaro Bustos, que yo para mí va a ser gol de la jornada. Y ojo que en el top 10 ese o top 15 que hacen de goles de toda la temporada al final de temporada puede estar incluido seguro el gol de Jorge de Álvaro Bustos, perdón. El gol de Bustos, pegué yo un grito
como no había pegado en años. Era una explosión como de júbilo, de gozo, el pedazo de grito que pegué, que hacía muchísimo tiempo que no cantaba yo un gol del Real Murcia de esa forma, por la rabia, por lo que significaba, porque yo en ese 3-1, y como estaba viendo el partido, yo ya veía que no se nos iban a ir los 3 puntos. Digo, ya está, esto es la sentencia. Aunque luego nos empataron muy pronto y tocó sufrir, pero en el momento del gol, del golazo, el grito que pegué, estruendo. Es que fue un gol de chilena que yo no recuerdo la última vez que en el Real Murcia marcara a alguien de chilena, porque creo que Curto, si no me equivoco, tampoco. O estuvo, no sé si fue una media tijera ahí, pero verdad que fue un auténtico golazo. Sí, a ver, el único Vale. que me recuerdo fue, así de chilena, fue Carrillo contra el Real Madrid Castilla cuando perdimos 5-1, que él metió el gol, que eso fue un golazo también que estuvo entre los goles de la temporada, ¿no? Fue gol de la jornada y también gol de la temporada, pero en Nueva Condomina, yo también hace tiempo que no veía yo un golazo de esa magnitud. Quizá un gol de bella factura es un gol que metió Rodri Ríos de picándola por encima del portero, que ese también fue de muy bella factura, último que yo recuerde así que a mí me gustó de verdad. Pero así de golazo de tijereta o de chilena es complicado de recordarse. Voy a decir una maldad, me lo vais a permitir. Cuando habíamos remontado el partido e incluso íbamos ganando 2-1, tuve un pensamiento en Joseba Echeverría y dije, ahora mismo, si Joseba está viendo el partido, tiene que estar rojo, rojo como un tomate de vergüenza por ver cómo un equipo que él ha dirigido en 3 partidos, pues lleva 3 victorias y con el marcador a favor y que se está viendo otra cosa y además con su sistema de juego. Pero es que cuando marcó Bustos, ahí viene la maldad. Escribí en el chat de Fan Real Murcia de WhatsApp. Joseba Echeverría acaba de apagar el televisor. Quiero decir, me pongo un poco en su piel y el pobre hombre tiene que estar avergonzado. Y por cierto, hablando de Joseba Echeverría, que ha pedido que se le pague todo lo correspondiente, que bueno, al final está en su derecho, vamos a ver. Pero bueno, sí que ha salido esa información esta semana como dato y creo que merecía la pena también comentarlo por Y aquí. Munúa. Sí, bueno, Munúa Munúa reclama los objetivos de esa temporada, el año siguiente. Munúa, claro, por reclamar, que reclame todo lo que quiera, ¿no? Estaba fuera de playoff y estaba reclamando el año siguiente en segunda división, e incluso lo estaba reclamando, así que, bueno. Y lo de Joseba Echeverría, yo siempre digo lo mismo. Al final, un trabajador cuando firma algo es completamente lícito, es completamente legal que reclame todo el contrato. Yo, si fuese alguien que me despide sin un despido improcedente, porque al final es un despido improcedente, cuando lo determina la justicia, pero a priori parece un despido improcedente, yo reclamaría hasta el último céntimo, incluso indemnización, si puede ser. Así que al final es un trabajador y lo reclame. Que sea moral o no, pues bueno, al final cada uno tiene su punto de vista. Pero bueno, yo también quiero destacar eso. Y en esta parte del debate en la que estamos en Joseba Echeverría, a mí me gustaría hacer una pregunta desde cómo veis desde vuestro punto de vista abrir un pequeño debate también que hablen por el chat sobre si creéis que los jugadores han tenido que ver también mucho en el que en el sistema de juego de Joseba Echeverría no haya terminado de cojar. Es decir, al final no sé, no hablo de Gama ni mucho menos, sino creo que el convencimiento de los jugadores con el estilo de juego de Joseba Echeverría no ha sido prácticamente total. Y eso yo creo que también ha interferido. Desde mi punto de vista, creo que sí ha intervenido que los jugadores no hayan terminado de creerse lo que Joseba Echeverría quería proponer para el equipo. Bien, voy a empezar yo. Y porque he leído muchos comentarios sobre Cama y yo siempre salgo al quite. Cama, ninguna. Pienso que Joseba Echeverría, los jugadores no le han hecho la cama. No ha sido vamos a quitarnos a este técnico porque no nos guste, como se sabe que ha pasado otras veces. Lo que ocurre es que el propio Joseba Echeverría ha tenido que vivir 2 situaciones. La primera, Asier Goiría, que es el que le ha puesto la pistola en la sien y la ha martillado y se la ha colocado. Esa ha sido Asier. ¿Por qué? Por la plantilla defectuosa que le ha confeccionado. Y no digo defectuosa por jugadores, por nombres, no. Por
que no ha sabido hacer una plantilla sólida. 2 jugadores por puesto, que es lo mínimo que se puede exigir. No lo ha hecho. Lo ha dejado sin extremos, lo ha dejado sin lateral izquierdo, lo ha dejado sin central. Y eso lo sabíamos todos desde el verano. Bien, primer culpable, Asier Goiría, pistola en la sien, martillando y preparando el gatillo. Y el segundo, el que ha disparado, ha sido el propio Joseba, que se ha pegado un tiro traicionándose a sí mismo. ¿Y cómo se ha traicionado? Pues pasando a iba a decir una palabrota, y Riquelme se enfada, pasando a un 5-3-2, jugando con 2 laterales de carrilero que lo único que hacían eran llegar hasta el pico del área y meter melones al área al que lo pille, que eso es en el fútbol lo más fácil del mundo de defender, sobre todo si vas a favor de marcador, y no tenía más recursos que eso. Y entonces él solo se ha pegado el tiro, y la prueba lo tienes en Colunga, que ha vuelto a su sistema, al de Joseba, ha puesto a los jugadores en su sitio y ¡zas! Los resultados están viniendo. Joseba también movía a los jugadores de lugar, los ponía donde le daba la gana. Hemos visto en Almería jugando con una línea de 3 en el centro del campo, con Seku, y poniendo a Ekaín de interior izquierdo. Y Ekaín hizo un partido lamentable. Claro, me lo estás poniendo de interior izquierdo. Y luego hizo lo mismo con Palmer. Me lo puso de interior izquierdo. Y Palmer tuvo un partido horrible. Me lo estás poniendo en la izquierda. ¡Pónmelo en la derecha! Quiero decir, él solo se ha pegado el tiro y ha desquiciado a los jugadores. Los jugadores estaban desquiciados y lo hemos visto que había partidos que no sabían ni dónde ponerse ni qué hacer. Estaban locos, desquiciados. Joseba, Pedro Vidal. No, a ver, yo creo, y bueno, lo comentamos de hecho en el último after, que entró Mario Collado también, hay la sensación de que no llegó a haber una sintonía equipo-entrenador. Es como que ahora, a pesar de que o sea, es necesario hacer varias mejoras en lo que es dentro del equipo a la hora de jugar, es como que se ve otra actitud, no sé, yo creo que hay más sintonía con Colunga. De hecho, hay un vídeo que ha circulado por Twitter, X, que en el que Antonio David lo primero que hace cuando se pita al final es ir corriendo hacia Colunga como a abrazarle y tal. No sé, yo creo que se ve algo distinto con Colunga. Ya lo he dicho, no sé si fue una cuestión de que no se conectó con Joseba, si es que la idea que propuso tampoco acompañaba, pero algo había que no hacía que el equipo estuviera cómodo, al menos sobre el terreno de juego, no se fuera, por supuesto. Y ahora es como que se ve eso, algo distinto, una actitud diferente y no sé, el equipo, es que claro, la diferencia está también en que ahora el equipo está logrando ganar, que era algo que con Joseba solo se veía ante el Torremolinos y por 1-0 y de penalti. Entonces, no sé, yo creo que hay cosas muy distintas respecto al Murcia de Joseba Echeverría. Sí, además yo creo que la figura de entrenador hoy en día, sobre todo en categorías por debajo de segunda, porque a partir de, yo creo que todos estamos de acuerdo que en segunda y primera división el aspecto táctico cobra muchísima y la calidad de los jugadores individual cobra muchísima importancia. Pero de segunda hacia abajo yo creo que el aspecto motivacional del entrenador, el aspecto psicológico es muy importante y transmitirle tu idea a los jugadores, ya no solo que transmitas tu idea a los jugadores, sino que los jugadores vayan a muerte con tu idea, yo creo que es incluso más importante de lo que es la idea en sí, porque al final tú puedes hacerlo muy bien o puedes tratar de tener una idea espectacular, pero si los jugadores no te siguen, lo vas a hacer mal, como le ha pasado a Joseba Echeverría, que yo no tengo ninguna duda de que es un excelente entrenador en el sentido de que tiene mucha idea, mucho variante táctica, pero que al final trató de hacer una serie de modificaciones que no sirvieron para más que para cavar su propia tumba, por así decirlo. Pero si tú eres un entrenador que transmite, aunque sean ideas bastante simples, al final los jugadores van contigo y se le nota también ese punto honor, esa valentía. Y en categorías inferiores yo creo que es muy importante, inferiores me refiero por debajo de segunda, es muy importante ese aspecto psicológico. Hoy en día los entrenadores tienen que tener un aspecto psicológico incluso más importante que el táctico en estas categorías. Ya lo vimos, por ejemplo, con Pablo Alfaro, que al final consiguió levantar una situación muy complicada y dejar al equipo a pocos puntos del playoff. Y vamos a ver con Adrián Colunga, que parece del mismo palo de Pablo Alfaro en el sentido de que es muy dialogante, en el que tiene bastantes recursos psicológicos para poder motivar a los jugadores. Y vamos a ver, porque yo creo que nadie conoce a Colunga más allá de su etapa en el Imperial o su etapa en el Juvenil, qué variantes tácticas tiene en un equipo en el que ya
si lo hace bien, él sabe y él es consciente que si lo hace bien con el Real Murcia, no se pone en escaparate de Primera Federación, se pone en escaparate incluso en Segunda División. Así que lo que tiene entre las manos Adrián Colunga, él sabe que lo tiene que cuidar y tiene que dedicarle todo el tiempo del mundo. Yo si fuese Adrián Colunga ahora, nada de... Ni es que ni verme a la familia. Yo me dedicaría 100% al Real Murcia porque sé que gastar 4, 5, 6, 7 meses en el Real Murcia ahora sería clave para su carrera y yo creo que debe demostrarlo. Bien, pues ahora me vais a permitir 30 segundos para un pequeño me habéis pillado en el acto. Tenemos el coche de tus sueños. Un amplio surtido de vehículos de calidad hasta 36 meses de garantía. ¡Oh! ¡Me habéis pillado en el acto! Este es mi nuevo auto, un Audi Q7. Me lo he comprado en Detailer Automoción. Aquí tenéis el Porsche Macan, mi último coche, que podéis adquirir si venís a Detailer Automoción, porque es compra-venta. Podéis vender y comprar vuestros coches. Y si vais de parte de Fan Real Murcia, obtendréis un suculento descuento. Ven y descubre nuestras ofertas exclusivas. No esperes más. Tu nuevo coche te está esperando en Detailer Automoción. Y ahora quiero hablaros brevemente. El próximo, hemos cambiado la fecha, ojo al dato, el próximo domingo 28 de diciembre va a ser la cena de Navidad oficial de Fan Real Murcia, los 6 que componemos el equipo, con todos los murcianistas que queráis venir a pasar esa velada junto a nosotros. Ya tenemos precio cerrado. Van a ser 28 euros por persona. ¿Qué incluirá eso? Aparte del menú, vais a poder tener un sorteo de una camiseta oficial del Real Murcia firmada, la bufanda oficial también de Fan Real Murcia y un libro que todavía revelaremos el nombre más adelante. Aparte de eso, el lugar, Cervemur, el que está en la carretera de Santa Catalina, un sitio amplio, económico, para pasar un rato entre todos nosotros. De momento ya contamos aproximadamente con algo más de 30 murcianistas que están en la prerreserva. Si queréis, podéis incluiros, os dejaremos enlaces para que podáis, los que aún no lo habéis hecho y os interese, poder uniros con nosotros el próximo domingo 28 de diciembre en la cena de Navidad oficial de Fan Real Murcia y los murcianistas. Pues ahí está, ya sabéis, si os queréis apuntar, estáis más que a tiempo. Y oye, que ya son más de 30, que oye, a mí me sorprende un poco, la verdad, pero, o sea, tiene mucho mérito. Y nada, ya sabéis, si nos queréis ver, pues ahí vamos a estar también. Se me ha olvidado mencionar. Como es Cervemuri, un sitio abierto, podéis ir y a pesar de que estéis a lo mejor cenando con otra gente, podéis venir a saludarnos, nosotros os saludaremos, pero obviamente no vais a poder aspirar a nada del sorteo, a la camiseta y no podréis cenar con nosotros, que es de lo que se trata, así que aprovecharos y que al final es por una cena de Navidad por ese precio, ya os digo yo que no la vais a encontrar en ningún lado, os lo digo yo. Y aparte, se me ha olvidado mencionar que en la comisión de fiestas se encuentran dos grandes murcianistas como vosotros, como son Juan Santos Vicente y Paco Delito. Así que está la diversión garantizada. Hombre, a mí me parece una comisión de categoría, o sea, no tengo duda. Y bueno, pues ahí está Alex ya poniendo los resultados. Vamos a ver cómo han quedado los demás equipos del grupo del Real Murcia en esta jornada. Y empezamos con ese Sabadell 0, Tarazona 0, que sí que veis la expulsión por ahí del Tarazona, pero fue ya en el 94. El Atlético de Madrid B, que sigue ahí, bueno, sigue líder por delante del Cartagena, que empató a 1. Sí que estuvo toda la segunda parte con uno menos y aún así sacó un puntito. El Cartagena, que ganó remontando al Teruel y que se pone segunda a 2 del Atlético de Madrid B. Luego, victoria del Hércules, una victoria del Hércules que le viene bastante bien y parecida al Real Murcia para salir de la zona baja. Victoria del Algeciras ante el Antequera. Luego, el partido del Real Murcia ante el Nasti, 3-2. Por otro lado, Ibiza 0, Betis Deportivo 0, un empate que yo creo que al Ibiza no le sabe bien ni al Betis por la situación en la tabla, más de lo mismo.
victoria del Alcorcón por 1-2 ante el Marbella, Sevilla Atlético, que se queda colista junto al Betis, empate 2-1 ante el Torremolinos, y la victoria en este último partido que cierra la jornada, que ha acabado hace poquito, 2-0 para el Villarreal ante el sanluqueño con un gol de Alex Rubio. Y dicho esto, vamos a ver la tabla. Ahí está. Pues bueno, lo comentábamos ya, Atlético de Madrid B, que sigue una jornada más como líder, les persigue Cartagena y Teruel, Teruel próximo rival del Real Murcia, el Europa, que sigue en puestos de playoff, también el Sabadell, siguen ahí 3 recién ascendidos, que se dice pronto, jornada 11. Por otro lado, el Alcorcón, Villarreal B, que es el Densi Tarazona, que se quedan ahí con 15. Y si nos vamos abajo, pues bueno, perdón, me equivoco, el Sevilla Atlético ha salido de lo que sería la penúltima posición tras este empate, pero vamos, está Betis Deportivo colista con 8 puntos, Sanluqueño penúltimo con 10, Sevilla Atlético y Marbella con 11, Antequera 12 y luego pues justo un poquito por arriba Ibiza con 13 y Real Murcia con 13. Así que así queda la tabla, no sé qué queréis comentar al respecto. Pero dicho, igual que vemos al Murcia ahí, la jornada que viene lo podemos ver a 3 puntos del playoff si consigue ganar. A mí realmente lo que me llama la atención es este Real Murcia, cómo ganando 2 partidos seguidos ha podido salir de la posición de colista, aunque estaba con 7 puntos empatado con el Betis, y colocarse únicamente a 4 puntos del playoff. Y estamos hablando que estamos haciendo una temporada malísima. Eso no escapa a nadie. Temporada malísima y a 4 puntos del playoff. Lo cual demuestra que este grupo 2 de primera ref vuelve a estar igualadísimo por todas las esquinas. Aquí no te puedes despistar porque enseguida te descuelgas y si te ponen las pilas estando descolgado te metes en la pomada enseguida. Sí, recordemos, por ejemplo, el Ceuta del año pasado de José Juan Romero, que estuvo en descenso incluso, pedían la cabeza del entrenador, al final lo mantuvieron, poco a poco escalando posiciones y al final quedó en primera posición. No es por compararnos ni mucho menos, cada temporada es distinta, pero sobre todo al principio de temporada podemos permitirnos el grandioso lujo de poder perder unos cuantos partidos porque luego al final las castañas se deciden en los últimos partidos. No, para nada somos el nuevo Ceuta, no hay que compararse, nunca nos ha venido bien cuando nos hemos comparado con nadie, somos el Real Murcia y yo creo que lo que tenemos que hacer es ir partido a partido. El próximo objetivo es el Teruel, que viene de perder con el Cartagena 1-2 después de ir ganando 1-0 y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que si logramos encadenar una buena victoria contra el Teruel, creo que luego tenemos que visitar a la Europa, que es un campo muy complicado. Eh, tenemos que conseguir puntos como sea. Es decir, ahora mismo la mentalidad del grupo tiene que ir mejorando y 2 victorias consecutivas pueden ser 3. Es algo muy positivo y creo que nos puede meter también en una dinámica que, ojo, que si creo que tenemos miembros suficientes como para mantenerla en el tiempo. Hemos superado, de hecho, al Ibiza en la tabla de clasificación. Y Pedro Vidal, tienes ya por ahí las bases. Sí, vamos con ellas. Otra jornada consecutiva perfecta donde todos consiguen ganar, tanto el primer equipo como, bueno, ahora lo vemos. Has empezado, Alex, comentando lo del Real Murcia femenino, que lleva pleno de victorias. Hoy, como has dicho tú, bien dicho, se ha impuesto por 3-1 frente a Lucán, con 2 goles de Ana Carrascosa y uno de Desi. Lo dicho, impresionante lo que está logrando el Real Murcia femenino en este inicio de temporada. Esperemos que vengan muchas más. Dale, Alex, creo que... Y se ha suscrito Politólogo Murciano, este muchacho que es todo un crack y una figura. Lo vamos a poner en el medio centro defensivo. Necesitamos de tu entereza, de tu solidez, para que pueda pasar el balón, pero no el rival. Así que, Politólogo, estás en nuestro equipo. Pues ahí está, gracias, Politólogo. Seguimos ahora, victoria del División de Honor por 3-2 ante el Castellón, que le pasa en la tabla al propio conjunto albinegro y que se queda séptimo con 14 puntos, el División de Honor que ya deja un poco atrás los puestos bajos, que se va metiendo, parece ahí poco a poco en la pomada, al menos se establece en mitad de tabla, que no está nada mal.
2 goles de José Fernández y 1 de Pablo Reyes. Otra victoria para el Promises, que está que se sale, 0-1 ante la Roda, y que bueno, sigue ahí a 4 puntos del Valencia, que es el líder, y a 3 del Levante, con un gol de Valverde. Lo del Promises, la verdad que ha empezado también de una manera muy loca, pero para manera loca, increíble, después de una pretemporada mala, el Imperial que hoy ha ganado 2-1 con remontada incluida. Ojo, Izan, porque jugó ayer unos minutos ante el Nastic y hoy ha marcado, pero no solo eso, sino que ya en el descuento, en el 95, le ha dado la asistencia a Luis Enrique, una pedazo de asistencia por una jugada que se inventa él por banda, que la tenéis que ver porque ha sido increíble. Y eso, se queda líder un punto por encima del Cieza, así que el Imperial, que de momento está dando motivos para creer que, oye, mínimo un playoff parece que puede lograr, queda mucho por supuesto, pero desde luego que el estado de forma es increíble. Y eso, victoria por cierto ante el Cartagena, que no lo he dicho. Y ahí vemos el grandísimo trabajo también de Adrián Colunga en el Imperial, ¿no? Porque al final recordemos que es su equipo, el equipo con el que ha empezado la temporada. Ahora está, creo, llevando la rienda a su segundo entrenador, si no recuerdo mal. Y la verdad es que lo está haciendo bastante bien con esa idea continuista de su juego. Y ojo que yo creo que sería histórico si el DH, si el Propice más o menos se mantiene y el DH más o menos remonta al vuelo, sería histórico meter a 2 equipos en Copa del Rey, ¿eh? A los 2 en Copa del Rey sería una auténtica locura. Difícil, pero muy bonito. Lo comenta Esther, que he pasado lista. Esther, he pasado lista. El Imperial líder, y es cierto, ahí tenemos a las bases, están muy bien, las chicas están genial. El primer equipo empieza a asomar la cabeza fuera de los puestos de descenso y mirando ya a playoff. Adrián Colunga ha cambiado la dinámica del equipo del Real Murcia. Y ahora mismo, para ir terminando, Pedro Vidal, ¿alguna sensación que quieras compartir con esta magnífica gente murcianista? Bueno, yo lo comentaba la semana pasada en el After. Creo que era un momento para volver a saborear la victoria. Ayer se volvió a lograr y creo que un momento para, oye, olvidar un poco ese amargo inicio, ver que el equipo pues sí tendrá sus carencias, pero al menos está logrando encadenar partidos consecutivos ganando, y que es una victoria que lo cambia un poco la perspectiva tal y como había empezado la temporada. Y yo creo que es el momento de seguir apoyando y, oye, que una victoria ante el Teruel, lo dicho, es que, no, ojo, que ya no somos tan buenos, ni hace 2 semanas éramos tan malos, no, que esto es una carrera de fondo y poco a poco. Pero es un momento eso, que estás ahora con Colunga, el entrenador que estaba en el Imperial hace nada, y es el momento de disfrutar también un poco del proceso, ahora que los resultados acompañan. Y oye, de un equipo que lleva 2 jornadas consecutivas remontando, y que esto también yo creo que es muy importante anímicamente. Y bueno, dicho esto, decía Jorge que solo falta que no suban el sueldo, pero bueno, darle las gracias, por supuesto, que siempre nos ve. Y nada, eso, toca seguir remando y bueno, a ver qué se puede hacer la jornada que viene ante un Teruel que viene muy fuerte, pero es el momento de creer y confiar. Y también decir que Enrique Roca, ya con los videomarcadores, las imágenes y todo, de verdad que se está quedando un estadio espectacular, ¿eh? Yo solo voy a decir una cosa, haciendo alusión a Joseba Echeverría, y creo que todos estaremos de acuerdo, parece que nuestro peor momento ya ha pasado, ya hemos tocado fondo, y creo que es el momento de, ¿por qué no? Después de varios años intentando con proyectos millonarios, con los proyectos más potentes de la categoría y nunca teniendo ese resultado que nosotros esperamos, ¿por qué no? Con una apuesta sencilla, con el entrenador del Imperial, con algo que tú te pones a verlo y quizás no tenga los galones suficientes, al menos sobre el papel, pero ¿por qué no tratar de continuar con estas victorias? Y sobre todo hay que ir a animar. Domingo a las 12, Nueva Condomina, Real Murcia, Teruel, todos ahí, y ojalá disfrutar de otra victoria más que nos ponga un poquito más arriba. Y Alex, por ahí te están pidiendo euforia. Lo he visto, pero ahora toca lo que toca, y es la cena, señores murcianistas.
Estoy comprando retuladores permanentes para dárselos a Pedro Ortiz que pueda hincharse a firmar autógrafos. Estáis todos invitados a pedirle autógrafos a este gran periodista, este gran profesional, este número 1, este fuera de serie, como es Pedro Ortiz. Las mejores narraciones que he oído en décadas sobre el Real Murcia. Y ya va con sus rotuladores personalizados. Y en esa cena me vais a ver a mí dando por saco entre todas las mesas, preguntando, charlando con vosotros, presentándome. Quiero conoceros a todos. Todos los que vengáis vais a estar, de hecho, todos, incluido yo, vamos a estar entre murcianistas, hablando del Real Murcia y, si es necesario, pegando gritos. Y con esto os emplazo a todos hasta un próximo episodio, murcianistas.